This call is now being recorded. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, quienes se van incorporando, bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, aquí. Ahí estamos. Bueno. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Apareció un tal Googie por ahí. Sabrá Dios quién era. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Quiero ver aquí la configuración del dispositivo este otro. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. No sé si ahorita en la zona hay problemas con el internet, pero estoy viendo que varios se conectan y de repente los saca la reunión. Entonces, asumiré que hay problemas de red por ahorita. Igual, en todo lo que terminamos lo de la clase, pues esperaría yo que puedan incorporarse y mantenerse. Más que todo por lo de la asistencia. Recordemos que aquí se genera un reporte de cuánto tiempo están ustedes conectados. Estamos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ve, cabal, ahí va otro que se desconectó. Posiblemente hay fallos ahorita. Buenos días. Vamos a esperar un poquitito más para dar inicio. Ya comenzamos un poquito tarde. Buenos días. Así que para no darle tanta larga, son las 10:58. A las 11 exactamente vamos a dar inicio. Ahí quienes están saludando por el chat, buenos días, bienvenidos. Vamos a probar esto para mientras. A ver si funciona la tablet por acá. Buenos días. No. Dos que tres. Buenos días. Ups. Nel, prefiero la pizarra. Buenos días, bienvenidos. Me preguntan que qué hago, simplemente estoy probando la herramienta de Google Draw con una tablet con la que toda la vida he trabajado, pero realmente
en él no me gusta. A menos que esté dibujando. No es como si yo dibujara muy bien, pero X. Bien, un minuto más y damos comienzo. Eso sí, las personas que traten de incorporarse despuesito de esta hora, pues posiblemente tengan un retraso a la hora de que los acepten, por el hecho de que obviamente voy a estar ocupado dando la clase. Bien, ya son las 11, bienvenidos nuevamente, y damos inicio ya a la última sesión de este periodo, segundo periodo. Según nuestro calendario de actividades, para hoy tenemos el último de los ejercicios prácticos, una demostración, y el laboratorio parcial número 4. Recordemos, de acuerdo a lo que les mencioné en la sesión pasada, para este último laboratorio únicamente van a tener 4 días para realizarlo. Sería este viernes, el sábado, domingo y el lunes, que iniciamos los exámenes del segundo periodo. Ya más allá del lunes no se va a recibir absolutamente ninguna tarea retrasada. Uy, ya se desarmó esto. Ninguna tarea retrasada. Y hablando de ello, de las tareas pendientes, hoy en la mañana se les envió las notas de los demás ejercicios, de los demás laboratorios. ¿Dónde están? Obviamente el laboratorio número 3 ya se desactivó las entregas porque eso ya finalizó el periodo, pero de los laboratorios 1 y 2 ya se volvió a habilitar, pero solamente para que ustedes puedan apreciar sus calificaciones. ¿Dónde estás? Aquí estás. Las personas que ya no lo entregaron, porque tuvieron primero la semana de plazo normal para esta actividad y después la segunda oportunidad de la reposición de ambos laboratorios. Curiosamente, de todas las personas que pudieron haber aprovechado esta oportunidad, para el caso de segundo general, solo 8 la presentaron. Veamos de contador y de salud. De acá, de contador, solamente 2, aunque realmente en contador sí tengo que felicitarlos porque de todos los grados son los que, bueno, son más constantes en la entrega de actividades. Ahí sí, definitivamente, el que entrega una, generalmente entrega todas. Y el que no entrega, bueno, hay unos que no entregan absolutamente nada. En salud, veamos acá el panorama. Solamente igual 2 personas aprovecharon esa oportunidad y eso que son varios los que necesitaban ahí aprovechar esa reposición, porque recordemos algo que les he estado mencionando en varias ocasiones, la recuperación de periodo, ya a la final, solamente les ayuda con un bloque de actividades, sea el examen, sea el primer 35 o el segundo 35%. Y si por alguna razón no pudo entregar un bloque de 35%, por más que usted se esfuerce con esa recuperación, no le va a alcanzar. ¿Ya? Y estos son casos bastante comunes que se ven. Así que todavía es tiempo para ponernos al día. Bueno, no, ya no realmente. El laboratorio 3 ya se cerró el plazo. El laboratorio 4 solo van a tener 4 días y bueno. Así que pongámonos las pilas para estas 2 actividades que nos quedan, laboratorio 4 y examen. He recibido también varias consultas acerca del procedimiento para realizar la actividad. O sea, eso sí me pone un poquito en qué pensar. Y más que pensar, puedo asegurarlo que la mayor parte de estas personas que me están consultando no están en las videollamadas y esperan a que yo los pueda atender personalizadamente por chat. Pues lamentablemente yo no puedo hacer eso ni lo voy a hacer. Primero porque el espacio designado para las clases son precisamente estas videollamadas. Estarlo atendiendo uno por uno es una inversión de tiempo que no puedo darme el lujo. Si usted no aprovechó en el día
que ya tenemos programado desde el inicio del año, pues ya será muy cuestión suya. Aparte, tenemos las diferentes, bueno, las grabaciones en YouTube disponibles. Hoy les he colocado las últimas clases para que vayamos al día y nadie se me pierda. Y aún con eso, pues como que se pierden. Puede ser que no lo esté explicando de manera adecuada, aunque lo dudo. ¿Saben por qué lo digo? Por la simple y sencilla razón que a cada rato se les dice hay consultas y no, algunos no preguntan, otros simplemente se quedan esperando a que otra persona realice la pregunta, a lo mejor tiene telequinesis, no lo sé. Me comentaba alguien también que no es lo mismo solo ver el procedimiento sin hacerlo hasta varios, como que se llama, horas después, y tiene razón. ¿Ya? Pero, dado que estas últimas sesiones que hemos tenido son prácticamente calco uno de la otra, pues ahí considero que ya no es pretexto como para comentar eso, ¿ya? Porque tienen la semana completa para realizar dicho ejercicio y a la siguiente sesión, que bueno, ya estamos por acá, se puede realimentar dicho proceso. Mire, profe, yo traté de hacerlo con estos y estos pasos, pero no me salió. Algo que también les he mencionado, no hay preguntas tontas, solo preguntas mal formuladas. Porque yo no puedo saber lo que pasa por sus mentes, el proceso que han seguido, si ustedes no me dan pistas, solo me dicen, profe, no sé cómo se hace, y hasta ahí. O sea, yo voy a partir como si fuera una clase normal, pero si no es ese el procedimiento en el que usted está fallando, esa falta de comunicación nos afecta a los dos. A mí, porque me hace perder tiempo que podemos utilizar para avanzar en la clase, y a usted, pues, que nunca va a entender lo que necesita realmente. Me explico. Ya sea que nos mantengamos de forma virtual o ya semipresencial, esperamos que en este mes se den las indicaciones para el regreso, pues siempre usted tiene que poner atención a todo lo que se le dice y la forma en la cual se le dice. Me gustaría mostrarles algunos de los trabajos chabacanes que me enviaron en los laboratorios, pero sinceramente no tiene mucho caso en este momento. ¿Cuántas celdas tengo aquí? Primero porque no me gusta exponerlos, de poner, miren, aquí está el nombre de fulanito, no voy a decir y aparece el nombre. No, eso no se hace. Y segundo, pues, porque cada quien conoce en qué ha fallado, puede hacer la comparación respecto a las indicaciones que se les da toda la vida desde el inicio, que tienen en sus aulas. Me comentaba el director que le llegaban alumnos preguntando, mire que el profe no me explica, y las indicaciones están, véanlo, ahí lo tienen en pantalla, en el apartado indicaciones generales. Todas las aulas lo tienen, ¿sí? Realmente me extraña, no entiendo por qué salen con eso. A lo mejor lo dicen para que sus papás que están por ahí oyendo no les peguen, que, mono, que no pones atención, etcétera, tantas situaciones que pueden darse. Esto es más responsabilidad de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿ya? Soy de las personas que piensan que el aprendizaje no es tanto por la motivación, entre comillas, que pueda darle el profesor, sino por una convicción personal. Puede ser el mejor profesor del mundo, pero si usted no pone de su parte, no va a aprender absolutamente nada. No somos organismos unicelulares para obtener las cosas por ósmosis, ¿ya? El que no sabe qué es eso, pues búsquelo en el diccionario. Así que, bueno, regaños fuera, ya cerramos paréntesis y damos inicio. Esto por acá. O más que dar inicio, ahorita hay alguna consulta que tengamos, alguna duda, sea de las clases anteriores o de las evaluaciones por venir, levante la manito o escríbalo en el chat. Como dicen, hable ahora o calle para siempre. Ouch. ¿Todo claro? ¿Todo nice? Bien. Escucho algo por ahí, espérenme tantito. Escuché el ruidito de una manito levantada, pero no veo nada.
Recuerden que si van a utilizar lo de la manito, tienen que dejarlo, es el botón activado. Soy yo quien lo desactiva, pues para decir, ah, sí, ya se solucionó. Si había alguien con consulta, ¿no? Ok. Para este día vamos a estudiar el caso, sí, algo que ustedes habrán conocido, habrán escuchado, sobre una base de datos de pacientes de una clínica. Recordemos cuáles son los 5 pasos que necesitamos establecer para crear una base de datos efectiva. Primero, el planteamiento del problema, en el que definimos cuáles son las variables, que, bueno, aquí no se llaman variables, por costumbre les digo, son las entidades, ¿ya? Cuáles son las características o atributos, se los llama generalmente, cuáles son las relaciones entre las entidades, luego definir el esquema conceptual a partir de ese planteamiento, a partir del conceptual el esquema lógico, por último el esquema físico, que ese, recordemos, depende fuertemente del programa que vamos a utilizar. Si usted va a utilizar Postgre, entonces el esquema físico tiene que responder directamente a la estructura de ese programa. Si vamos a utilizar Access, entonces vamos a adecuarnos, vamos a adaptarnos a la estructura de ese programa. Lo mismo acá en, ¿cómo que se llama? En las hojas de cálculo. Acuérdense que tienen algunas limitantes, pero también para bases de datos sencillas, pues más basta y sobra. Por último, pues ya el formulario de consulta que hemos diseñado en todos esos pasos. Entonces, para este caso de una base de datos para pacientes, necesitamos su información general. El nombre, su número de contacto, etcétera, etcétera. También tenemos que ir almacenando su historial clínico. Y aquí, mucho cuidado. Me voy a adelantar un poquito, porque para esto de historial clínico hay varias formas de realizarlo. Los de salud especialmente se van a topar con eso cuando vayan a realizar sus prácticas en la unidad de salud y les toque en archivo. Porque, bueno, esos archivos todos feos que tienen, X, no es por menospreciar nuestro paupérrimo sistema de salud, pero la realidad es que hay mucho por mejorar. En esos aspectos por mejorar, pues directamente el archivo. ¿Qué es lo que los empleados ahí van a buscar cuando usted le da, yo soy fulanito de tal, le da su número, su tarjetita, etcétera? Está una gran bodega con el montón de folders y el montón de papeles con todos las consultas que ha llevado ahí. En una base de datos digital moderna, como por ejemplo en algún hospital de Estados Unidos, que son carísimos, pues usted solo ingresa nombre de fulanito, tal. Por si acaso hubiera otra persona con el mismo nombre, deme su número de identificación, ahí lo digita, aquí está el historial de todo, no importa que haya estado en Detroit, no importa que haya estado en Nueva York o en Texas, toda la información está en una sola base de datos nacional. Así que pueden perfectamente ser consultadas en diferentes lugares. Y a lo que quería llegar, para elaborar un historial clínico, generalmente es una tabla, una base de datos por persona, la de fulanito, la de menganito, etcétera. Esto es en una base de datos formal, pero en una base de datos sencilla, digamos, de una clínica privada. Hacer eso pues, conlleva no le voy a decir gasto, una inversión de espacio, en disco duro, de recursos informáticos bastante elevada. Entonces, ¿qué sería lo más común? Una sola base de datos, una sola lista, donde está la información de fulanito, tal. Siguiente registro, menganito, toda la información, Mañana apareció otra vez fulanito, entonces fulanito, etcétera, etcétera. Esa estructura, esa forma me llevo. Y para este caso muy concreto, pues hay que saber definir en qué manera se va a realizar. Porque si quisiéramos llevar esta estructura de un fichero por cada
paciente, cliente le iba a decir aquí. Para hacerlo en una hoja de cálculo, deberíamos llevar, bueno, valga la redundancia, diferentes hojas. Vamos a, ¿dónde está Excel? Va, si esta fuera la base de datos con toda la información de contacto, la tradicional, como lo hicimos en la biblioteca y en el ejercicio de ¿cómo que se llama? De la ferretería. Entonces, aquí la siguiente hoja sería paciente 1, toda su información cronológica. Siguiente hoja, paciente 2, es más, aquí lo voy a poner de color. Paciente 1, toda su información. Después, la siguiente hoja, paciente 2, toda su información y así sucesivamente. La desventaja de este método es la cantidad exagerada de hojas que va a tener que crear, ¿ya? Si su computadora es potente, es nueva, es de última generación, pues no va a tener mayor complicación, pero si es una de esas bajeritas que venden en el Dollar City, en Claro, etcétera, pues va a tener inconvenientes si llega a un número determinado de hojas. Con las laptops que yo trabajé así, a toparlas a sus límites, ¿cómo que se llama? Las mini laptops que daban en Claro hace bastante tiempo, unas que tenían 1 GB de RAM y un procesador, ¿qué sería? Dual core, equivalente. 50 hojas, ya raneaba mucho esa pobre mini laptop. Y eso que no tenía tanta información la tabla, no digamos un registro tan extenso como el historial clínico, ya que necesita llevar cuenta de todo, la fecha en el que llegó, ¿cómo que se llama? El peso, la altura, la presión, el diagnóstico que le va a hacer, porque todo tiene que ir bien detallado, ¿ya? La receta que se le va a poner y así sucesivamente. La ventaja, por otro lado, que tiene este sistema de utilizar una hoja exclusiva, una tabla exclusiva para cada paciente, radica en que las consultas son sumamente directas. Usted solamente coloca un filtro en el que quiero ver lo que sucedió en tal fecha, pues ahí es directo, solo se va, en el caso de Excel, ordenar y filtrar el filtro, y ahí va. O lo va buscando directamente con el scroll, sumamente directo. Si necesita imprimirlo, pues o bien copia y pega, o ejecuta una macro. Las macros son ¿cómo que se llama? Acciones programadas que puede ejecutar una hoja de cálculo para imprimir los diferentes segmentos que le interesan, ¿ya? Pero, como repito, consume muchos recursos en cuestión de tamaño del archivo y procesamiento de la computadora. A veces se puede trabar. Ya necesito agua. Así que nos decantaríamos para este ejercicio en una sola lista, una sola tabla, con la información cronológica de todos los pacientes. Y el formulario de consulta es el que se va a encargar de extraer la información que se necesita en determinado momento. Si, por ejemplo, y esto es un caso prácticamente, bueno, sí, un caso real de una unidad de salud. Llegan 40 pacientes en un día, entonces en un papel, en un documento ahí, la enfermera que está encargada de registro va anotando, su nombre, fulanito de tal, vino por tal cosa, el diagnóstico del médico, la receta, etcétera, y al finalizar el día tiene los registros de todas esas personas que llegaron. Siguiente día, otra hoja y vuelve a repetir el proceso. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Recordemos que a partir de esto, es lo que ustedes en sus grupos van a realizar. Una vez realizado el planteamiento, empezamos con el esquema conceptual. ¿Cuáles serían nuestras entidades? Yo la voy a hacer acá un poquito retirada. Voy a hacer esta línea nomás para ubicarme. Voy a llamar a mi primera entidad, mi primer tabla, información del paciente.
Datos que necesito del paciente. Por lógica, su nombre. Voy a poner... No, ya sé dónde lo voy a poner. Permítanme. Lo voy a hacer de esta forma para que a la hora de dibujar las relaciones me sea más fácil. Info paciente. La entidad en un rectángulo y toda la información relacionada. Primer atributo, nombre completo. Óvalo. Segundo atributo que necesito. Acordémonos que el orden en el que los vaya colocando va a ser el mismo en el esquema lógico y al finalizar en el esquema físico. Necesito su fecha de nacimiento. Necesito también su teléfono de contacto. ¿Qué otro dato necesitaría? Dirección. DUI. Hola, hola. Dirección. Dirección, sí, gracias. No sé quién fue, pero gracias. Fue Vides. Hola. Ah, me bugué. Bueno, dirección, correo electrónico. Como que nos hace falta algo. Aparte El del DUI. DUI. Aparte del DUI, muy bien. Ese me parece que fue Bojorquez. El único que participa constantemente por acá. Algo nos hace falta. ¿Qué cosa, perdón? Un código. Un código, sí. Pero ¿cómo se llama ese código en lenguaje de base de datos? Tiene un nombre específico. Un ID. Código ID, sí. Pero en lenguaje de base de datos, recordemos, tiene un nombre específico. Algo que me ayuda a identificarlo. Porque código puede ser el DUI, ¿sí? Tiene que haber algo muy específico. ¿Cómo se llama? Sí es un código, pero ¿cuál es su característica primordial? Así como el DUI no se va a repetir para ninguna otra persona. Pero ¿cómo lo llamamos? Y esta es pregunta de examen. Correlativo. Casi. NIE me ponen en el chat. Casi también. Tiene la misma característica que el NIE, no se repite. Pero ¿cuál es su nombre técnico? En base de datos, tiene un nombre específico. Bien, lo voy a colocar acá. La personita que me dijo por ahí correlativo, sí, voy a utilizar ese nombre. Hola, hola, ¿quién dijo? Clave primaria. Excelente, ya vi quién es, Alejandra. Es la clave primaria. Que para este caso va a ser un número correlativo. Bueno, no, lo voy a poner en rojo de un solo. Correlativo. ¿Y cómo identifico el correlativo en este esquema conceptual? Un atributo subrayado, ¿sí? No importa que vaya del mismo color, si está subrayado, sabemos perfectamente que es mi clave primaria. Bueno, ya terminé aquí con mi entidad información del paciente. ¿Qué otra entidad voy a crear? ¿Qué otra tabla? Se llama, yo le voy a poner aquí, historial clínico. Y en el historial clínico, ¿qué información debo colocar? Primero, una clave primaria, que para este caso es compartida. La voy a poner por acá. Estos puntitos que estoy haciendo nomás es para que se ubiquen, que es exactamente el mismo dato que me ayuda a identificar una información con la otra. Ya dele la espalda.
En el esquema que ustedes van a realizar, en el esquema conceptual, esta rayita azul que acabo de hacer no existe. Voy a ver para qué. Voy a ubicar. Siguiente, dentro del historial clínico, el nombre del paciente. La fecha de consulta. Aquí lo estoy abreviando porque voy a utilizar exactamente esos datos en mi tabla. Necesito también, generalmente cuando usted va a la unidad de salud, ¿qué lo hacen? Aparte de estar esperando 1000 horas. ¿Me pide Hola, el hola. número de teléfono? No. Esto es del historial clínico. Recordemos que la información en las tablas está relacionada, pero no es exactamente la misma. Aquí en estos dos entidades, los únicos que se van a repetir son el nombre y el correlativo, ¿sí? ¿Alguien me está levantando la mano por acá? Jorges, ¿te escuchamos? ¿Verdad que ya cuando hagamos esto, ya en la práctica, sí se va a tener que ir completo todos los que pongamos, ¿verdad? ¿Todos los qué? Todos los espacios, o sea, completo, teléfono, fecha así, o sea, completo, Sí. nada abreviado. Vaya, si te referís a eso de completo, el nombre aquí de teléfono, yo no veo ningún problema en que ustedes lo pongan así, TEL y un punto, tal cual aparece en la pantalla, TEL, siempre y cuando respeten eso mismo, esas mismas 3 letras en todos los demás pasos, en el esquema lógico, en el físico y en los formularios, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar a revisarlo primero y que todo funcione, porque recordemos, a lo mejor fulanito hizo el esquema conceptual y le puso aquí TEL, menganito se encargó del esquema lógico y en vez de TEL le puso CEL, ¿ya? Y la otra personita que se encargó a lo mejor del esquema físico no puso ni TEL ni CEL, sino que puso contacto. Entonces, ven ahí la discrepancia. Lo único, tienen que concordar los 3. Si uno puso TEL, todos los demás tienen que poner TEL. Si uno puso teléfono, todos los demás tienen que poner teléfono. ¿Me explico ahí, Bojorques? Sí, gracias, profe. Va, estamos. Continuando entonces con los atributos del historial clínico. De todo lo que nos piden ahí en la unidad de salud. La edad. No que nos piden, que nos miden más bien. El peso. Sería la estatura. Sí, estatura, altura. La presión arterial. No sé por qué te miden la presión arterial si vas, por ejemplo, con dolor de muela, pero el procedimiento. Se supone, según me dicen las enfermeras, que es para llevar el registro, pero no me consta. Primero, porque yo no me enfermo. Segundo, porque yo nunca he visto esos historiales. Entonces, pues, para mí cuento chino, pero X. Siempre que llegas, te miden todo eso. Luego de toda esta chabacanada, necesitamos el diagnóstico del médico. Ya cuando te revisa, te palpa, te hace todo lo que te tiene que hacer y dice, usted tiene conjuntivitis, o qué sé yo, cualquier chabacanada. Diagnóstico. También vamos a colocar aquí la receta que le dejó, porque siempre debe quedar registro de, que la acetaminofén que le recetó el médico anterior le dio alergia, etcétera. Entonces, ya sabemos, etcétera. No le vamos a volver a dar acetaminofén, bla, bla, bla. Y por último, la próxima cita. Se ve bien extenso y realmente para lo dentro es. de 6 años. Para el seguro social, cabal. Qué bonito sistema de salud tenemos. Pero bueno, ¿se podría simplificar? Posiblemente, pero eso implicaría utilizar las tablas y para una base de datos sencilla, como la que es, sencilla entre comillas, en cuestión de funcionalidad y más que todo de aplicación,
porque hay veces las personas, bueno, usted como diseñador, como programador, puede decir, ah, pero si esto está facilísimo, etcétera, etcétera, aquí le hice la interfaz, y el usuario pues como que rebuzna, porque no pone atención y no entendió ni la O por redonda ahí. Y pues, para hacerlo en Excel, con esta estructura, entre menos tablas, mejor. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Jorges? Sí, una pregunta. Con estos ejemplos vamos a hacer el trabajo grupal. Esto es lo que ustedes van a hacer en el trabajo grupal. Primero, toda esta araña que están viendo, el esquema conceptual. Las entidades, esos rectángulos, los atributos de cada uno y la relación que ya voy a hacer. Todos los ejercicios que hemos estado haciendo son relación de uno a muchos. Así que no tiene mayor complicación. Y hablando de relación, recordemos que la relación entre las entidades se representa con un rombo, diamante, como quieran llamar. La información del paciente. ¿Cuántos pacientes con el mismo nombre y el mismo correlativo pueden existir? Solamente uno. Pero ¿cuántos registros puede tener un solo paciente? Puede tener muchos. Acordémonos que el muchos no ponemos aquí un número. No ponemos 3, ni 5, ni 10. Ponemos n porque está indeterminado. ¿Ya? Pueden ser 10 o pueden ser 1000. Ya cuando definimos eso, aquí le pongo una R genérica nomás para decir relación. Ya cuando tenemos estas dos cosas establecidas, lo ponemos acá arriba. Uno, una relación de uno a muchos. Fácil, sencillo, sin mayor complicación. Si alguien en la universidad estudia, ¿cómo que se llama? Cualquier carrera relacionada con informática y le toca ver base de datos, pues ya va a ver mucho más a profundidad de estos. Solo lo de las relaciones abarca casi para un ciclo completo. Pero esta es una aproximación, una simplificación bastante confiable. Tenemos ya nuestro esquema conceptual para este problema en particular. A partir de esto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestro esquema lógico. La idea, antes de proseguir, la idea era que este esquema yo lo iba a hacer en Google Drive. Si se recuerdan, ¿cómo que se llama? El esquema de llaves que hicimos el periodo pasado para lo de las tesis, lo hicimos utilizando precisamente este programa. Y para el trabajo que ustedes van a presentar para este cuarto laboratorio, pues aquí me van a hacer dicho esquema. Yo no lo hice porque realmente ya me sale más rápido utilizar la tablet. Pero bueno, ustedes comprenden ahí la diferencia. El esquema lógico, recordemos que ya se presenta en forma de tablas. Esto lo hemos repetido ya 2, 3, 4 veces. Y aquí se van presentando el orden directamente en el cual van a aparecer los diferentes atributos, las claves primarias, el nombre de tabla, etcétera, etcétera. Allá puede parecer una sola araña, pero aquí es cuando ya empieza a tomar forma. Escucho una manito por ahí. Ups. Profe. ¿Quién me llama? Mauricio. Dime. Todo esto, el esquema lógico, el esquema conceptual va a ser en Google Docs. El esquema conceptual, en Google Drive, en el que hicimos el esquema, ¿ya? Este otro, el esquema lógico, estas tablitas, pueden hacerlo en Google Drive o pueden hacerlo en Google Docs tranquilamente. Recordemos que al finalizar todo ese proceso, ustedes me van a presentar solamente los documentos en PDF, ¿ya? Pero en su unidad de Google Drive, acordémonos de ese proceso, tienen que estar todos los archivos originales, ¿ya? Tanto los que estuvieron editando como los documentos de PDF. Ya al finalizar la clase vamos a agarrar esto otra vez. Bien. Mi primera tabla se llama como información paciente.
info paciente. Mi otra tabla se llama historial clínico. ¿Qué va aquí en este segundo renglón? La clave primaria. Para el caso de esta tabla, es el número correlativo. Y para el historial clínico, también es el correlativo. Pero, vaya, esto se contradice un poquito con el concepto que nosotros ya habíamos establecido, de que el número correlativo no se tiene que repetir. Y con la forma en la cual vamos a almacenar la información, pues parece que vamos a tener en el historial clínico varias veces el mismo correlativo. O sea, ¿qué sucede? Bueno, ya cuando lo veamos en funcionamiento, vamos a entender un poquito mejor por qué esta decisión. Insisto, esta es una base de datos sencilla. Nos estamos tomando una pequeña licencia para mejorar el funcionamiento, porque si necesitásemos ¿cómo que se llama? Un registro único para cada punto, para cada intervención en el historial, pues ya tendríamos que separar toda esta información del historial clínico en más tablas, ¿sí? Podría ser historial clínico por día, historial clínico por paciente, etcétera, etcétera. Y realmente lo complica más. Este caso en particular es un caso de estudio en la universidad. Aquí lo estamos simplificando tantito. Ya se van ahí a dar cuenta por correlativo. Colocamos ya en orden los atributos de cada una de estas tablas. Después del correlativo, el nombre del paciente. Después del nombre, su fecha de nacimiento, su teléfono. Bueno, le habíamos puesto tel, nada más. Teléfono. DUI, ¿qué me hace falta? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La dirección, el correo electrónico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, ya estamos con la entidad información paciente. Para el historial clínico, luego del correlativo, otra vez el nombre del paciente. Después del nombre, fecha de consulta. No confundir con la fecha de nacimiento. Viene el que llegó y mire, me duele tal cosa, etc. Después de la fecha de consulta, los datos de rigor. Peso, estatura, como le quieren llamar, la presión arterial. Después el diagnóstico, ya cuando lo pasaron con el médico. La receta. Y la próxima cita. Ya tengo mi esquema lógico. Recordemos que el esquema físico es simplemente transponer todo esto que está en una sola columna en las diferentes filas. Una tablita tal cual estaríamos viendo en nuestra hoja de cálculo. Perdón, para el caso, yo ya tengo armadas mis tablas con toda la información del paciente. Darle un poquitito de zoom. Pues. Bien, ahora sí. Tengo mi tabla, información paciente. Esta lo dejé aparte nomás porque es una etiqueta, pero la verdadera base de datos comienza acá. Tengo mi correlativo, aquí mi clave primaria, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento. Esto de la edad fue un agregado. A veces es más fácil visualizar este dato que la fecha de nacimiento, no hay problema.
el teléfono y el DUI. Cuando yo estaba planeando esta clase, había considerado ponerle un campo más, el de responsable. O sea, alguna persona de contacto por si está inconsciente, etcétera, etcétera, pero decidí no colocarlo. Igual aquí en la tabla, pues la dirección, el email, son datos más que todo redundantes. Ahorita lo que me interesa es que vean el funcionamiento de, creo que son 110 registros. Aquí el correlativo, pues, ya sabemos que no se va a repetir, porque es el que identifica cada uno de estos registros. Para el que se le ha olvidado, y para el que se quiera ganar el punto de la participación de este día, póngame ya en los próximos 2 minutos la diferencia entre registro, fila, registro, fila, campo y columna. ¿Ya? Ahorita póngamelo en el chat, en los próximos 2 minutos si quiere ganarse ese punto. Tengo en la otra hoja hecho una combinación un poco extraña. Tengo un formulario de consulta en el que voy a presentar el historial clínico y también, bueno, directamente el historial clínico. Voy a quitarle un poquito de zoom. Escucho que alguien quiere participar. Ya voy. Tengo nuevamente el correlativo, el nombre, la fecha de consulta y toda la demás información. A ver, no veo manitos. ¿Cómo fue Hola, que hola. dijo, profe? No le entendí. ¿De qué? O sea, la pregunta. Va, ¿cuál pregunta? Personita que no sé quién es porque no veo la manito. Lo que acabo de hacer ahorita. Va, como que solo era una pregunta random para que se ganaran un punto. No te preocupes. Igual, si no la escuchaste es porque, bueno, no sé. Ok. Fallaron los audífonos por ahí, no es problema. Bueno, quiero ver. ¿Quién levanta la manito? Creo que era Bojorques. Vaya, Profe. antes que nada, Bojorques, ¿por qué vuelven a presionar el botón de la manito? Cuando yo quiero volver a No, es ver, que a mí se me Ajá. va. entonces como que pierde un poquito. Se aprieta, pero Dime, dime. Va, le iba a contestar la pregunta. Va, era en el chat, es en el chat. Oh, Ya solo queda 1 minuto. Pero bueno, ¿por qué he colocado, pongamos atención acá, el formulario en la misma hoja, el registro? Primero, por la característica de la función, de la nueva función que vamos a utilizar este día. Y pues, porque con unas pequeñas modificaciones perfectamente puedo hacerlo, sin ningún problema. Quiero ver, alguien me escribió por ahí. Dice Darling, el registro menciona cómo se ha llevado, No. Me dice Catherine, registro representa un objeto único. Sí, pero no. Les dije la diferencia entre registro, fila, columna y campo. Ese es el punto. Técnicamente lo que ambas me han escrito está correcto, pero no es lo que yo pregunté. Y para que no se me queden con la duda nuevamente, porque esto definitivamente va a estar en el examen. Registro es el equivalente a la fila. Es cada uno de los ¿cómo que se llama? De la información puesta aquí en forma horizontal y repetible. Y los campos son cada uno de los espacios, de las categorías de la información que va a colocar. Objetivo, etc. ¿Con campo se refiere a columna? ¿Me pone Darling? Sí. Eso es todo. El registro son las filas, columnas son los campos. Eso. Directo. Retomando acá. Aquí estamos. Esta hoja 3 pues era el formulario original. En la hoja del historial clínico, por sí misma, este es casi un formulario de consulta que hace referencia a una tabla concreta. ¿Por qué? Voy a borrar aquí algunos registros. Porque supongamos que usted es el enfermero, cuando el paciente llega, usted le pide, deme su tarjeta por favor para ver el correlativo, y aquí en el formulario, usted
Usted escribe, correlativo C6, 286, 255, y automáticamente este semiformulario me va a decir, esa persona se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la función que utilizamos aquí? Buscar V. Le damos la información que queremos ahí corroborar, el correlativo. Luego el intervalo, o sea, mi base de datos. Y tendría que seleccionar todo esto. Acordémonos que hay una forma más sencilla de seleccionar toda esta tabla y es asignándole un nombre, pero ahorita no le he asignado un nombre. Luego el índice, o sea, cuántos espacios tengo que contar para el dato que estoy buscando. La primera columna, el correlativo, columna 1. El nombre, que es lo que estoy buscando, columna 2, entonces aquí tengo que colocar un 2. Siguiente dato. Aquí ¿cómo que se llama? En Google Docs, perdón, Google Spreadsheet, me dice está ordenado. Y allá el parámetro decía solo verdadero o falso. Aquí lo mismo, solo tenemos que escribir falso, pero me va a pedir un paréntesis adicional. No hay problema, se lo colocan, enter, y ya está. ¿Ven? Encontró el dato de la persona cuyo correlativo es C286, etcétera, etcétera. Algunos me preguntaban en esta semana que cómo hacían para completar todo esto. Porque el primero, me salía bien, mire, profe, pero ya los segundos no funcionan, etcétera. Bueno, ¿y por qué no lo copia y pega? Recordemos que aquí tengo una pequeña esquinita, la cual la jalo, la arrastro, y ya tengo copiada la fórmula de un solo. ¿Ya? El resto de información, acá, fecha cons, la fecha de consulta es el día en el que dicho paciente llegó. Esto usted lo tiene que llenar manualmente. El peso, igual, cuando le dan la información ahí la enfermera que pesó a las personas, pues me escribe, fulanita pesó 98 kilos. Qué pesada. Libras le hubiera puesto. Mide 173 centímetros. La presión, tanto sobre tanto. Y ya cuando el médico la revisa, dice, tiene gastroenteritis. ¿Qué receta? Pediarol y abundante líquido, etcétera, etcétera. Toda esta información la escribe manualmente. Lo único que esta tabla tiene automatizado es encontrar el nombre del paciente a partir del correlativo. ¿Nadie se me ha quedado hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo nice? ¿Bojorques? ¿Sí? A mí se me estaba cortando, no le escuché lo que estaba mencionando. Decía que esta tabla, la del historial clínico, estaba semi-automatizada, en el sentido de que yo solo le doy solo le doy el correlativo, código de la persona, y esta tabla me va a decir, esa persona se llama fulano de tal. Supongamos que llegó a pasar consulta la persona A5, 143, 514. Entonces, el enfermero, yo, voy a escribir A5, etcétera, etcétera, enter, y aquí, veamos qué falló aquí, porque a la hora de colocar yo este dato, tiene que arrojarme la información. Veamos, A5, 140. Lo voy a escribir por acá, para que no se me olvide. A5-143-514. Copiar y pegar no siempre es bueno. 5-143-514. Revisemos la fórmula nuevamente. Buscar V. Buscar este dato. ¿De dónde? De 57 hasta I-166. Aquí hay un pequeño error en ¿cómo que se llama? El rango de la celda. Entonces, bueno, lo voy a arreglar ya de un solo. Procedimiento que les había dicho desde la semana antepasada. En lugar de utilizar rangos de celda que pueden moverse, selecciono de un solo mi base de datos y le asigno un nombre. Voy a quitar esto.
A todo este rango de celdas, desde D6 hasta I116, yo le voy a llamar, ¿cómo le pongo? Info. Info P, de info paciente. Información de paciente. Entonces acá, en lugar de un rango de celdas, voy a ponerle, veamos, info P. Siguiente parámetro. El número de columnas, el primero es el correlativo, segundo es el, ¿cómo que se llama? El nombre, entonces 2, después falso, etcétera, enter. Y ahí está. Más fácil. Puse un dato y automáticamente me buscó el número correlativo y me arrojó el nombre. El resto de información, la fecha de consulta, peso, altura, etcétera, es lo que vamos llenando. ¿Me explico? Esta es una tabla un tantito dinámica en el sentido de que va cambiando, se va actualizando, ¿sí? Por último, con toda esta información que ya está almacenada, por ejemplo, el cliente viene y me dice, el paciente, necesito un historial clínico porque voy a ir a Estados Unidos y me piden todo eso para las vacunas, etcétera, etcétera. Ok, tengo mi formulario. Lo mismo de las clases pasadas. Un identificador, aquí como que fuera una facturita, clínica Dr. Simi, la dirección, bla, 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 puras generalidades. Lo importante acá son las fórmulas. La información del cliente. Estos datos, estos nombres de campo, tienen que estar, recordemos, exactamente iguales a cómo aparecen en mi esquema conceptual, en mi esquema lógico y más importante en el esquema físico, traducción en mi tabla. Si yo aquí puse nombre, todo en mayúscula, aquí tiene que estar nombre, vean, todo en mayúscula. En la otra tabla, igual, nombre, todo en mayúscula, exactamente igual, porque si algo cambia, entonces mi formulario se va a arruinar, no va a funcionar. Lo mismo para los demás campos, teléfono, correlativo, etcétera. Escribamos un número. Supongamos que la persona tiene el número, voy a escribir acá aparte, C5-300-805. Bueno, vamos a revisar si esa persona ha pasado consulta en nuestra clínica. Entonces, voy a colocar acá. C5-300-805. Enter. Ah, la persona se llama Aguirre Morales Diego Gustavo. La fórmula que yo voy a utilizar para que la hoja de cálculo me arroje todas las consultas que esta persona tuvo se llama filtro. Sin más, solo filtro. Me va a arrojar todos los resultados de un rango que coincidan con una condición dada, en este caso el correlativo. Eso es lo que les explicaba al inicio. En mi base de datos del historial clínico, este correlativo que se supone no debería repetirse, puede existir varias veces y lo vamos a ver ahorita. Voy a seleccionar este rango y voy a utilizar formato condicional. Esto no solo es demostración, no es que ustedes lo van a hacer. Formato condicional. Quiero que me marque datos iguales, datos repetidos. Whoops. Bueno, aquí no está esa función igual que en Excel. Bueno, vamos a buscarlo manualmente. Aquí está, por ejemplo, González Palma Perla Valeria. 2 veces fue a pasar consulta, una el 1 de mayo y otra el 2 de mayo. Pues así se enferma esta gente. Entonces, por esto, porque pueden existir diferentes registros con la misma persona, yo necesito tener o presentar cuenta de todos ellos acá. Entonces voy a utilizar ese dato, esa información de la persona Palma, González Palma Perla Valeria. C6 186, bien.
Pongo aquí la información, su número correlativo, el nombre se me actualiza, el teléfono, y aquí, vean, con solo una celda que yo coloqué, la función filtro, automáticamente me dice, esta persona tuvo 2 consultas, pero y el resto de ¿cómo que se llama? La información, pues no aparece. Y aquí solo me arroja nuevamente el correlativo, es porque aún no lo he terminado y es lo que vamos a ver ahorita. Me van siguiendo la lógica de lo que vamos a hacer ahorita. Nadie se me ha perdido antes de proseguir. ¿Los Jorges? Sí, me perdí. ¿Cómo se llamaba el formato? ¿Cuál formato? La función. La función. Filtro. Así se llama la función, filtro. No confundir con los filtros dinámicos de las hojas de cálculo que usted le pone acá, por ejemplo. Voy a ir a la base de datos. Se ubica en la fila de los campos. Se va a... ¿Dónde está esa opción? Aquí. Crear un filtro, etcétera, etcétera. Y usted le dice, filtrar por condición, vacío, etcétera, etcétera. Borrar, aquí está. Que me muestre todos los que tengan esta condición, etcétera. Es técnicamente lo mismo, pero para que yo pueda retomar esa información y colocarla en otro espacio, porque los filtros, digamos, integrados, solo modifican la tabla original. Y en una base de datos, modificar una tabla es solamente cuando va a actualizar información. ¿Me explico? No me sirve para presentarlo en un comprobante. ¿Sí? Seleccionar todo. Aquí está. Aquí lo tengo. Me voy a llevar por acá. Hay una cosa más. Esta función filtro solamente está disponible para hoja de cálculo de Google y las versiones más recientes de Excel. Si usted tiene Excel 2016 o 2019, no le va a aparecer. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la sintaxis de esa función. Zoom por acá. Igual, filtro, bueno, filter aparece acá en inglés. Me pide 2 cosas. Primero, un intervalo. ¿Dónde voy a buscar yo la información? Bueno, quiero encontrar los correlativos. ¿A dónde? En mi base de datos, que está aquí debajo. Todos estos correlativos. Selecciono. Recordemos nuevamente que en lugar de estar seleccionando a cada rato ese rango, puedo aplicarle un nombre. Busque ahí. ¿Qué va a buscar? La condición. Todos los que dentro de este mismo rango, ahí está, sean iguales ¿a qué? Al dato que yo coloqué en mi formulario, el correlativo. Y ahí está. ¿Cómo que se llama? La función me va a arrojar todos los registros que coincidan con este correlativo. Para el peso, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, la misma función filter, igual, filtro. ¿Qué me va a buscar? Quiero los pesos. Entonces me voy a la columna pesos de mi base de datos. Aquí está. Selecciono todo esto. Separador de argumentos. Condición. ¿Cuál sería la condición? Que en este rango están los correlativos. Todos estos que sean exactamente iguales. ¿A qué? Al dato que he colocado, al correlativo.
Va, error. Filter tiene tema. Veamos acá. En mi rango original, donde puse lo de los pesos, va desde G48 hasta G97. Y en el otro, donde están los correlativos, de 48 a de 98. Tienen que ser exactamente iguales. Ojo con esos pequeños errores. ¿Autocompletar sugerido? Sí. Ahí estamos. Las dos fechas que esta persona fue a pasar consulta, la primera pesó 98 y la otra 110, 111. Como que no coincide mucho con la realidad, pero solo es para que vean ahí los cambios. ¿Sí? Mismo procedimiento para la altura. Igual. Filtro. Filter. Intervalo, nuevamente. Las alturas. Voy a la base de datos. Altura. Desde aquí. La fila 48 hasta la 98. Busquen ese intervalo. ¿Qué condición? Todos los correlativos que coincidan nuevamente con qué. Ups. Tengo que volver a seleccionarlo. Desventaja de seleccionar, ya le voy a poner nombre a estos rangos. Todos los que sean iguales. Estamos iguales al correlativo que he seleccionado. Enter. Y ahí está. Completar sugerido. Y encima se me buguea la compu. Permítanme. ¿No se ha cortado la transmisión? No. Ok. Ahí está. Nuevamente, híjole. Aquí esta persona como que se redujo en tamaño de 1,73. Empezó a medir 1,24. Y así sucesivamente. ¿Se ha comprendido el procedimiento ahorita? ¿Cómo funciona la función filtro? Me ponen sí, sí, ok. Nomás para confirmar los datos que tenemos acá, voy a ponerle a mi base de datos normal. Si aquí los tienen puestos todavía. C6, 200, etcétera, etcétera. Ese está aquí. C6, 286, Y veamos. La primera consulta pesó 98 y midió 1,73. La segunda 111 y 124. Veamos allá. 98, 173, 111, 124, exactamente igual. Funciona perfectamente. Y vean algo. A diferencia de la función buscar V, que teníamos que colocarlo una vez cada fila, que necesitamos consultar algún dato, aquí automáticamente con la primera fila que coloquemos esa función filtro, me va completando todos los datos que correspondan y que coincidan con el criterio dado. ¿Me explico por acá? Y antes de que continúe, veo que aquí tengo un error. Aquí debería ser la fecha. Entonces, voy a corregir el rango. No me va a buscar en la columna D. Tiene que buscar donde están las fechas, que es la columna F. Ups. Tengo que quitar el filtro. Aquí sería, veamos, donde están fecha consulta. Columna F, desde la F48 hasta la F98. Bien, modifiquemos. En lugar de D, F, en lugar de D, F, Enter. Y ahora sí. Fecha de consulta, 1 de mayo. Otra consulta, el 2 de mayo y así sucesivamente. Completemos la presión, pero aquí voy a hacer un pequeño cambio. Antes de que lo realicen, quiero que pongan atención.
Le voy a asignar nombre a cada rango de celdas, donde está la fecha, donde está el peso, la altura, el correlativo, la presión, etc. Y aquí, donde dice presión, voy a utilizar precisamente ese nombre de celdas. Pero, estas 3 columnas van a dejar de funcionar. ¿Por qué? Bueno, no van a dejar de funcionar porque la referencia es absoluta. Utiliza directamente los datos, los números. Y aquí, pues, el nombre de la columna. No va a ser ningún problema. Voy a quitar un poquito el zoom porque estar moviendo tanto, imagino que en sus pantallas ha de ser un poquito molesto. Aquí están. A la columna de correlativos, desde el 48 al 98, le voy a poner cor. Doble R. Y donde están los nombres, realmente no necesito asignarle un nombre de rango. Al de fecha, peso y altura, todos estos, sí. Lo voy a anotar por aquí aparte. Cor. Al de fecha de consulta le voy a poner FC. Al de peso le voy a poner PES con S. Al de altura ALT, nombres cortos. Al de presión PRES, solo PRE. Diagnóstico DIA. Y receta REC. Bien. F98 al 48 se va a llamar FC. Eso se llama PES. La altura se llama ALT. La presión se llama... ¿Qué es esto? La presión. Pre. Diagnóstico se llama... Nombres que yo le estoy asignando. Ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre. Día. Y la receta finalmente... REC. Muy bien, ya tengo asignados los nombres de cada rango, ya no tengo necesidad de regresar por acá y volver a escribirlos. Bien, para la presión, igual, voy a darle un poquito de zoom para que puedan verlo. Igual, filtro. Me hace falta el intervalo del... no, ya los tengo, correlativo. Igual, filtro, dije. ¿De dónde a dónde? Se llama correlativo. Desde DB48 hasta D98. Chivo. Condición. Todos los que en el rango presión, se llama pre, sea igual. No, al revés. Aquí es pre. Y es correlativo. Todos los que el correlativo sean iguales al dato que he colocado. Enter. Y ya está. Ya está la presión. 83 sobre 66, 94 sobre 76. No sé qué significa. Nunca he estado mal de la presión. Siguiente, el diagnóstico. Igual, filtro, intervalo, se llama día, porque necesito encontrar el diagnóstico en mi base de datos. Condición, todos los que en el rango que se llama correlativo sean iguales al dato que he escrito. Enter, y ya está. El primer día tuvo gastroenteritis, en el otro una contusión. Finalmente la receta. Igual, filtro, otra vez, todos los que en el rango receta, REC, coincidan con el rango correlativo, igual al dato que he escrito acá. Enter, pediarol y abundante líquido. Fácil, sencillo, sin dolor.
¿Se ha comprendido el procedimiento hasta acá? ¿Nadie se me ha quedado? Me ponen ahí que sí, muy bien. A ver los demás. Hola, hola, medio escuché a alguien, pero no escucho bien. Astrid, dime. Entonces, todo el cuadro ese lo vamos a seleccionar y con filtre, o solo lo buscaremos así como lo trabajamos en laboratorio 3, en vez de buscar. Es prácticamente lo mismo que en el laboratorio 3. Lo único, fíjense bien, que en el laboratorio 3 ustedes colocaban en cada una de estas filas la función buscar V. Pero acá, con la función filtro, solamente tienen que escribirlo en la primera fila. Porque de ahí, esa misma función va a empezar a completar todos los que están debajo, sin necesidad de que usted escriba la fórmula. Solo pone el correlativo, ahí el mismo formulario va a colocar el nombre y todos los datos. Es más, vamos a buscar otro que se repita por acá. Veamos, voy a quitarle un poquito de zoom. Veamos, Guillermo Diego. Ah, este se repite. Aravena Mora, Guillermo Diego. B6, etcétera, etcétera. Zoom. Vean, por favor, cómo va a cambiar la información. Coloco el correlativo y automáticamente cambia el nombre, cambia la fecha, cambia el peso, la altura, la presión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Control Z, vean. Control Y, Control Z, Control Y. Funciona perfectamente. Voy a colocar a uno que haya llegado 3 veces, por ejemplo, no sé. Este mismo de González Palma, lo voy a copiar. Ya fueron 5 veces que llegó esta fulana. Entonces, aquí, repito, la primera fila tiene la función filtro, la segunda no tiene función, la tercera menos, pero cuando yo coloco esto, automáticamente todos los registros asociados van a aparecer, sin necesidad de que yo haya escrito más que una vez en la fila, obviamente, la función filtro. Ahora sí estamos, ¿todo claro? Nuevamente, más claro. Bien. Solo quiero comentarles algo. En el laboratorio puede que esté un ejercicio similar a este, en el que van a utilizar la función filtro, o puede que esté ¿cómo que se llama? Un ejercicio en el cual tengan que utilizar por fuerza la opción buscar V. ¿Cómo van a diferenciar entre uno y otro? Buscar V es cuando no se van a repetir los datos en ninguna tabla, ¿ya? Ni en la de compras, ni en la de productos, etcétera, con el caso de la ferretería o en el de los libros. Y la función filtro es cuando se repite algún dato, aunque sea el correlativo. Me explico. Ese va a ser el criterio más básico que ustedes van a utilizar para diferenciar cuál utilizar entre uno y otro. ¿Sí? Bye. Vamos a ver. Solo recordarles, primero, que el líder de cada equipo, de todos los que se han comunicado conmigo y ya les he asignado el espacio de WhatsApp. Recordemos que ahí en WhatsApp es para que hagan las diferentes consultas, se pongan de acuerdo y si necesitan mi ayuda, pues ahí los apoyo. Los líderes tienen que crear su carpeta de Google Drive. Ya sabemos cómo es esto. En Drive. En Google Drive crean la carpeta. Cualquier carpeta, donde sea. Le ponen el nombre, grupo o G, mejor, solo G5, por ejemplo, si fuera el grupo 5, info, y esa carpeta, clic derecho, compartir, y ahí van agregando mi correo y el correo de sus compañeros para que podamos
crear los archivos, revisarlos, etc. Si usted no hace eso, pues va a perder prácticamente el 60% de su nota y la nota del grupo. Así que cumplamos con eso hoy mismo, para que no se les olvide. Me avisan cualquier situación por medio del grupo de WhatsApp, el que se les ha asignado, y pues vamos con toda la comunicación. ¿Cómo que se llama? La actividad del laboratorio 4 se va a publicar al final del día, ¿ya? Igual puede que haya algún retraso, esperaría no pasarme más de las 5 de la tarde, porque todavía tengo que atender a los primeros hoy a la 1. Si no hay ninguna consulta, entonces háganla ahí en el chat después de que pasemos asistencia, o levante la manito. Todo claro, todo nice. Bien. Nos quedamos hasta acá entonces. Pasen una feliz tarde, feliz provecho. Prepárense para los exámenes que ya son justo la otra semana. Nos vemos. Feliz fin de semana. Adiós, profe. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos ahí en el chat. Cuídense. Feliz provecho. Adiós, profe. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Gracias. Feliz día igual. Nos vemos.